It's wonderful to be in the house of God tonight. Es maravilloso estar en la casa de Dios esta noche. And God has been good to me. Dios ha sido muy bueno a mí. His greatness has been showed to me daily. Su grandeza mostrada a mí diariamente. It is such a wonderful thing to be a Christian. Es una cosa maravillosa de ser cristiano. Everybody experiences the greatness of God. Cada persona experimenta la grandeza de Dios. The Bible says it rains on the just and the La unjust. Biblia dice que llueve sobre los justos y injustos. But if you've been saved, you've experienced the greatness of God in a whole nother way. Si usted ha sido salvo, usted ha experimentado la grandeza de Dios en una otra manera, ¿verdad? And I'm thankful I know God in that way. Y estoy bien agradecido que yo conozco a Dios en esta manera. Amen. Let's switch sides. Amen. Does anybody like to be on the edge of a rainstorm? ¿Habrá alguien que le gusta cuando ya mero va a llover? Like where you're driving into the rainstorm O que está manejando y en el camino está por llover ahí, puede ser un poco de and you see the edge of you see the storm in front of you, the black clouds, puede ver las nubes bien oscuras, bien negras ahí y todo eso. and when you're driving it starts to rain and it stops raining. Y luego comienza a llover y luego para de llover, It's like back and forth. como que está lloviendo y no lloviendo. Your hand is wore out from the wipers. Está bien harto de poner los wipers y quitar los wipers. I've experienced that many times. Yo he experimentado esto muchas veces. At my house where I used to live, where I grew up, En mi casa donde yo fui criado, we lived close to a little mountain range, vivimos muy cerquita de una sierra. and what would the wind coming off the mountains Y el viento que se bajaba de las montañas would push the rain clouds away from our house. empujaba las nubes de la lluvia de nuestra casa, fuera de nuestra casa. And so it'd have to be a really big storm Entonces tenía que ser una tormenta bien grande for us to get rain. para que tuviéramos la lluvia. So many times in the summer, Entonces muchas veces en el verano the wind would be blowing, el viento estaba ahí soplando, the sky would be semi-dark, estaba un poquito oscuro ahí en el cielo, all the signs of rain was there, que tenía todos los señales de la lluvia and we needed rain. y necesitábamos la lluvia. Maybe the grass was brown, Tal vez el zacate estaba bien café, or maybe the garden needed water, o tal vez el jardín necesitaba el agua, but we wouldn't get rain. pero no recibiríamos la lluvia. We would be on the edge of the storm. Estábamos por sentir la lluvia, But when it comes to spiritual rain, pero cuando hablamos de la lluvia espiritual, I don't want to be on the edge of spiritual rain. no quiero estar ahí a la orilla de la lluvia. When the Spirit of the Lord is falling Cuando el Espíritu del Señor está cayendo and the power of God is moving, y cuando el poder del Espíritu Santo se está moviendo. I don't want to be found on the outskirts, Yo no quiero estar ahí afuera, al periférico. but I want to be in the middle of the Yo rain. quisiera estar adentro, en medio de la lluvia. And that's where I want to be, don't Y you? ahí yo quiero estar. We're going to talk a little bit about tonight, the middle of the rain. Vamos a hablar de estar en medio de la lluvia. In 1 Kings chapter 18, En Primero de Reyes 18. if you've got a Bible, you can turn there. Si tienen una Biblia, pueden acompañarme de leer ahí. This is the story of Elijah, Es la historia de Elías. and he is challenging the prophets of Baal. Estaba desafiando a los profetas de Baal. And he says, if you have it, go ahead and stand. Si lo tienen, que se pongan de pie, por favor. Stand for the reading of the word of the Lord. Que se coloquen en pie para leer la palabra de Dios. The Bible says there in verse 41, and Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. What he's saying is it looks like it's going to Lo rain. que él estaba diciendo es que se mira, se parece que se va a llover, ¿verdad? The atmosphere is changing. La atmósfera se está cambiando. Things are moving. Cosas se están moviendo. It's going to rain. Que se va a llover. And he goes and he prays. Y entonces él fue y oró.
and he's persistent in his praying, era persistente en su oración and God moves. y Dios se movió. In verse 45, Versículo 45, it says, "And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia And Ahab rode and went to Jezreel. y subiendo acá vino a Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Y la Jezreel." mano de Jehová estuvo sobre Elías y el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amen. The power of God on Elijah was so much El poder sobre Elías estaba tan fuerte that he was able to outrun a chariot and horses. que él podía rebosar un carro con caballos. He had experienced the reign of the Holy Ghost. Él había experimentado la lluvia del Espíritu Santo. Amen. That's what I like to preach on. That's the kind of power I want to have in my life. Ese es el poder que yo quisiera tener en mi vida. I want to be in the middle of the Yo rain. quisiera estar en medio de la lluvia. Amen. Brother Titus, would you pray for us? Señor, venimos ante Oh, ti hallelujah. por esta noche, Señor. Señor, ahora que nos dé el hambre y la sed de ti, Señor, en nombre de Dios, Señor, que tengamos este hambre, Cristo, que tengamos lo que necesitamos Aleluya. esta noche, Señor, porque va a venir la lluvia, que aprovechemos, Señor, lo que va a venir, Señor, en nombre de Dios, aleluya. Descienda acá, Señor, la lluvia, aleluya, descienda acá, abre las ventanas de los cielos, Señor. Y derrama lo que hay la lluvia, Señor, sobre nosotros, Señor. Aleluya, aleluya. Yo derramaré agua sobre él que tiene sed, dice la Escritura. Y ahora estamos aquí con sed, Señor. Estamos pidiendo que derrames, que hagas exactamente lo que has prometido, Señor. En tu nombre maravilloso, Señor, derrama el agua sobre nosotros. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In my text here tonight, Es lo que he leído esta noche. oh, you may be seated, I'm Puede sorry. sentarse. Elijah was preparing for the rain. Elías estaba preparándose para la lluvia. There were some things that came before this rainstorm. Había una cosa que sucedió antes de que la lluvia vino. And the rain, when I reference the rain here, Cuando me refería a la lluvia, I'm talking about revival, cuando me refiero a la lluvia, yo estoy hablando del avivamiento. times of refreshing and Tiempos de repentance, refrigerio y arrepentimiento that they come from the presence que of the vienen de la Lord. presencia de Dios. And the rain here is a symbol of that. Y aquí la lluvia es un símbolo de eso. And that's what I want to be in the middle of. Y yo quisiera estar en medio de eso, hermano. But looking through the story here, we got to go back and get some context. Tenemos que ir aquí en esta historia para ver el contexto de lo que estamos leyendo. There's some steps we have to do if we Hay want to unos be in the pasos. middle of the rain. Hay unos pasos que debemos hacer si queremos estar en medio de la lluvia. If you want to experience the fullness of God, Si quisiéramos experimentar la plenitud de Dios, we must prepare ourselves. tenemos que prepararnos. The first thing we see is Elijah was watching the climate. La primera cosa que Elías estaba mirando al clima. He knew that the weather was dry. Él sabía que la atmósfera, que todo estaba bien seco, ¿verdad? He had prophesied a drought for Era 3 years. profetizado una ¿cómo se llama? 3 years. Sequedad por 3 años. ¿Cómo? Un desierto. Sí. There was no rain for 3 years. No había lluvia por 3 años. Amen. There was no pasture for the animals. No había pasto para las vacas o para los animales. The rivers were drying up. Los ríos se estaban secando. It was a judgment from God upon the land of Israel. Sobre el pueblo de Israel. And when we look at the land today, Cuando estamos mirando a la tierra hoy, we look at America, miramos aquí en los Estados Unidos, we look at the church world, miramos a la iglesia, they are dry. estamos bien secos. No estoy hablando individualmente, pero en general. The ground is like a dry riverbed. La tierra es como un arroyo, donde había un arroyo, pero está bien seco hasta que no hay agua. There used to be water there, Había agua ahí, but the ground is cracked open. pero ahora está ahí con esas cosas que había aberturas donde había agua, ¿verdad? It is crying out, give me Está- water.
Y está clamando la tierra, dame agua. There are people crying, Lord, give me water. Hay personas que están clamando, Señor, dame agua. And this is the climate that America is in. Y aquí es el clima donde estamos aquí en los Estados Unidos. All of the crazy things happening Todas las cosas curiosas y raras que pasan. is an evidence that they're starving for something. Es la evidencia que tienen hambre de algo. They're thirsty for something. Tienen sed de algo. They need God in their life. Necesitan que el Señor se mueva en su vida. And they fill it with a bunch of other things. Tratan de llenar su vida con tantas otras cosas. But they're crying for God. Pero están clamando por Dios. And the first thing when he watched the climate, he knew it was dry. Él sabía primeramente que estaba seco. But the first step he had to make was he had to confront sin. Pero la primera cosa que él tenía que hacer es confrontar al pecado. In verse 17, Versículo 16, 17, perdón. Elijah had to confront the sinful leader. Elías tuvo que confrontar al líder pecaminoso. And his name was Ahab. Y él se llamaba Acab. And Ahab was the worst king of Israel. Y Acab era el rey más vil, más peor del Israel. His wife was brought in Baal worship. Su esposa llevó allí a Israel la alabanza y adoración a Baal. This was the god of the Canaanites. Era el Dios de los cananeos. It was a god of the land. Era el Dios de la tierra. God had told them, you do not worship Dios les this. había dicho que no alabaran a este Dios. They were already worshiping two golden calves. Habían estado orando, adorando a esos becerros de oro. But Balaam brought another whole set of problems. Pero Baal llevó consigo otros problemas. And he confronted Ahab. Y él confrontó a Acab. And Ahab said, art thou he that troubleth Israel? Y dijo, eres tú el que está causando esos problemas en Israel. And Elijah was very direct. Y Elías estaba bien directo. He said, I have not troubled Israel, Y dijo, no he hecho nada aquí en Israel. but thou and thy father's house, Pero tú y tu casa, la casa de tu padre, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, es que ustedes han rechazado los mandamientos de Dios. and hast followed Balaam. Y han seguido a Baalín. If we're going to see revival, Si vamos a ver el avivamiento, we can't just talk about the no bad things. podemos solamente hablar de las cosas malas. We can't just say, I'm going to deal with it. O decir, yo voy a hacer algo. We have to deal with it. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? We have to confront the sin in our lives. Confrontar el pecado en nuestras vidas. We have to confess, forsake, and repent. Tenemos que confesar y desamparar, dejar los pecados y arrepentirnos de los pecados. Revival is not going to come to an unholy church. El avivamiento no va a venir a una iglesia que no es santa. We must be holy before Tenemos God. que ser santos ante Dios. We must live righteously. Tenemos que vivir santos. Acts 3:19 says, Hechos 3:19 dice, this is Peter preaching Pedro now. estaba predicando, He says, repent dice, arrepentidos, and be ye converted, convertidos, that your sins may be blotted que out, sean borrados nuestros pecados, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Amen. That's the pattern that it takes. Es el patrón que necesitamos. We must confront the sin. Tenemos que confrontar al pecado And we got to start with us. y empezar con nosotros. Then we got to look to our Y church. luego tenemos que mirar a la iglesia. Then we got to look to our Y world. luego mirar al mundo. And we can't be afraid to stand up for the truth. No debemos tener miedo de hablar de la verdad. In a world of falsehood, we must preach truth. En el mundo lleno de falsedad, ¿verdad? Debemos predicar la verdad. We do not need to be afraid to confront No sin. debemos tener miedo de confrontar al pecado. God is on our side. Dios está a nuestro lado. The Bible says, greater is he La Biblia dice, mayor es Él, that is in que you está en vosotros, than he that is in the world. que Él que está en el mundo. So let's not be afraid Entonces no tengan miedo, hermano, to take the step we need in our lives, para tomar el paso en nuestras vidas, to take the steps we need for in our church, para tomar los pasos que necesitamos en nuestra iglesia, to take the step we need to confront the sin in the world. para tomar el paso que necesitamos hacer para confrontar el pecado en el mundo. But let's confront the sin Debemos confrontar al pecado. and prepare for revival. Prepararnos para el avivamiento. Aleluya. He didn't just confront sin, No solamente confrontó al pecado, he challenged sin. pero él desafió al pecado. He said, listen, Dijo, escuche, Ahab, we're going to gather all the people together acá vamos a reunir toda la gente de Israel and we're going to go to Mount Carmel y vamos a ir al monte del Carmel and we're going to have a showdown. y vamos a tener una competencia. We're going to have a battle.
una batalla. He didn't just talk about the problems, he took action. No estaba hablando de los problemas solamente, él tomó acción, ¿verdad? And he told the children of Israel Y dijo a los de Judá y de Israel, in verse 21, versículo 21, he said, how long halt ye between two opinions? ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? If the Lord be God, Si Jehová es Dios, follow him. seguidle. But if Baal, Si Baal, then follow him. y en pos de él. And the people answered him not a Y el word. pueblo no le respondió palabra. Elijah drew the line for battle. Elías había hecho la línea, ¿verdad? Para que tuvieran que decidir. He said, this is black and this is white. Aquí es lo negro, aquí es lo blanco. This is God and this is the Aquí devil. es Dios y aquí es el diablo. This is wrong and this is right. Aquí es lo verdadero, lo correcto y lo incorrecto. This is where you've got to live. Aquí es donde debemos vivir. And then he drew the lines of who would win. Y luego él dijo a quién iba a ganar. In verse 24, Versículo 24. he said, he said, you call on the name of your God, Que usted invoca luego vosotros el nombre de vuestros dioses. and I will call on the name of the Y Lord. yo invocaré al nombre de Jehová. And the God that answereth by fire, Y el Dios que respondiere por medio de fuego, let him be God. ese sea Dios. So the person who, the God who showed up first Entonces el Dios que se apareció primero was the God that was the real God. sería el Dios que era el Dios verdadero. The prophets of Baal jumped on the altar. Los profetas de Baal brincaban sobre su altar. They leaped on the altar. Ellos saltaban allí. They said, oh, Baal, hear us. Diciendo, oh, Baal, escúchenos. They were trying to get a hold of their dead God. Tratando de llamar la atención de su Dios muerto. But there was nothing that could wake up Baal. Pero no había nada que podía despertar a su He Dios. he didn't even exist. No existía, ¿verdad? Hey, man, we've got to do some things about our lives. Tenemos que hacer algo en nuestras vidas. Amen. There are false churches Hay iglesias falsas that will say we have revival. que van a decir que tienen avivamiento, We have all our things in order. que tenemos todo, tienen todo lo que necesita. But if you go to the church, there's no fire. Pero si ustedes van allí a la iglesia no hay fuego. And they're like the prophets of Baal, Que son como los profetas de Baal, leaping on an altar, brincando sobre el altar, cutting themselves, acostándose, getting nowhere. haciendo nada. But the true God, Pero hay un Dios verdadero he answers by y fire. él contesta por fuego. And in the passage again, Aquí en el pasaje, there is no fire falls on the false no altar. fuego fue derramado sobre el altar de Baal. And Elijah, he called upon God. Y Elías él llamó a Dios. And then we see he rebuilt the altar. Y leemos allí que él reedificó el altar. There was an altar built to God in that place. Había un altar y ya había edificado a Dios en este lugar. And he restructured it. Y él reconstruyó todo eso. Now, an altar is a place of consecration. Un altar es un lugar de consagración, It's a ¿verdad? place of sacrifice. Es un lugar de sacrificio. And if we are going to get to the middle of the reign, Y si vamos a estar en medio de la lluvia, and we're going to live in the fullness of si God, vamos a vivir en la plenitud de Dios, and with the fullness of the en Spirit, la plenitud del Espíritu Santo, we may have to revisit some places. tenemos que revisitar unos lugares, ¿verdad? We got to go back to the altars. Tenemos que reconstruir los altares. Hallelujah. We got to go back to the places of consecration Tenemos que regresar a los lugares de consagración. where God told you the last time, Donde Dios le dijo por la última vez, where God called you from before. donde Dios te había llamado antes. You got to go back to that Tú place. tienes que regresar a esos lugares. You can't sidestep issues and No expect puedes, revival. no puedes desviarte. If God has called you to a life of higher Si standards, Dios te ha llamado a un lugar más alto, and He's called you to holiness, si Él te ha llamado a la santidad, or He's dealt with your heart about something, si Él te ha hablado de algo en tu corazón, don't expect to end up in the middle of the rain no esperes que estar en medio de la lluvia. if you're trying to get around that issue. Si tú tratas de desviarte y no sacrificar lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Because God is always going to bring you back. Porque Dios siempre les va a llevar a este lugar. You can say, I want that. Tú puedes decir, yo quiero esto. If you want to get where I want you to Si tú be, quieres estar donde Él quiere que estés, you've got to lay it down. tienes que entregar todo. You may have to rebuild it. Tal vez tienes que reedificar el altar. Your altar may be in Tal vez shambles. tu altar está destruido. But if I want to get to the middle of the Pero rain, si yo quisiera estar en la lluvia, I'm going to revisit it. yo tengo que revisitarlo. I'm going to lay myself as a Tengo que sacrifice. ponerme como sacrificio sobre el altar. I'm going to give my all to Yo Jesus. tengo que dar todo a Jesucristo. And this is what Elijah did. Y eso es lo que Elías hizo.
He built the altar Él edificó de nuevo el altar. and he poured 12 barrels of water Y on it. derramó 12 barriles de agua sobre este altar. Now he's calling for fire Él estaba pidiendo, llamando por la lluvia. and he soaked the altar. Y él había empapado al altar. The reason why I believe he soaked the altar La razón por qué yo creo que él derramó tanto agua sobre el altar, was because so people wouldn't think it was a trick. para que nadie pensara que era un truco, ¿verdad? He didn't have any secret matches hidden. No tenía nada en secreto ahí escondido en el altar. And the same thing happens in our lives. Y la misma cosa sucede en nuestra vida. If we're going to be consecrated to the Lord, Si vamos a ser consagrados al Señor, we have to be so dedicated tenemos que ser tan dedicados that there will be no sign of ourselves. que no hay nada de nosotros. It's got to be all Jesus. Tenemos que ser puro de Jesús, ¿verdad? But anyway, here he is Y aquí at está the altar en el altar. and he prays. Y él ora. He calls on God. He said, Lord, I need you to show yourself. Clama a Dios de fuego. Y el Señor, demuéstrate aquí. And the fire falls after just a little prayer. Y el fuego se cae después de una oración corta. There's so much preaching here. I don't have time to hit it all. Hay mucha predicación aquí, no puedo hablarle todo. But God will reveal himself to us Pero Dios se va a revelar a nosotros in this world we live in. en este mundo donde estamos viviendo. They need to see a church Necesito ver a una iglesia where God is manifest donde Dios se ha sido manifestado y se manifieste. and where God is evident. Donde Dios es evidente. And it's obvious there's fire there. Es obvio que hay fuego ahí. I mean, that's where true revival is. Es el fuego verdadero. Es el avivamiento verdadero. And the fire fell on this altar. Y el fuego se cayó sobre este altar. And the people said, the Lord, he is God. Y el pueblo decía, el Señor eres Dios, el Señor eres Dios. It was a revelation of God. Era una revelación de Dios. The truth was presented. La verdad fue presentada. Everybody knew who God Todos was. sabían quién era Dios. But the land was still dry. Pero la tierra todavía estaba seca, ¿verdad? There was still drought in the land. Todavía había la tierra estaba seca. There was still no rain. Todavía no había lluvia. And it was time to go. It was time for the Lord to reign on the earth. Y era tiempo para que el Señor mandara la lluvia. But before he got there, I'm about to miss this part. Pero antes que él hizo esto, casi God- brinqué de esto. God revealed himself through fire, Dios se reveló por el fuego. and that led to the destruction of the prophets of Baal. Y eso hizo que los profetas de Baal fueron destruidos, matados, ¿verdad? So anytime that God reveals himself by fire, Cuando Dios se revela por fuego, the prophets of Baal and the worshipers can't survive. los profetas falsos no pueden sobrevivir. When God shows himself to this world, Cuando Dios se muestra en este mundo, when God shows himself to the church and to me, cuando Dios se to us, muestra a la iglesia o a nosotros, then it is obvious that the lines are drawn. y es obvio que Dios se ha mostrado, ¿verdad? There are some things in our life that obviously have to go. Hay cosas que es obvio que tienen que irse. If the Lord is God, Si el Señor es Dios, Baal can't be God. Baal no puede ser Dios también. If the Lord is God, Si el Señor es Dios, I can't serve myself. yo no puedo servirme a mí mismo. If the Lord is God, Si el Señor es Dios, I can't bow at the altar of my yo no friends. puedo arrodillarme al altar de mis amigos. If the Lord is God, Si el Señor es Dios, and that means holiness is right. significa que la santidad es verdadera. That means I have to live that standard He Yo, calls me yo to. tengo que vivir la norma que Él me ha puesto. And so therefore there are some things that must die. Entonces hay cosas que tienen que ser matados. And when all of this happens, Y cuando esto sucede, Elijah goes to pray. Elías fue a orar And he says, God, you've revealed yourself to y me. dice, Señor, tú te has revelado a mí. All the people know who God is, Todo el pueblo sabe quién eres tú, but they've still got problems. pero todavía tienen problemas. The ground is still dry. La tierra todavía está bien seca. And he begins to go pray Y él again. comienza a orar otra vez. And he prays 7 times. Y él oró 7 veces. And he tells his servant, go. Y dijo a su criado, ve. He told him to go 7 times. Go watch a él the sky. que fuera 7 veces. And he said, after on the 7th time, Y la 7ª vez, he said, I see this a cloud the size of a man's dijo, hand. yo veo una nube como el tamaño de la mano de un hombre, ¿verdad? And he said, go tell Ahab to get Y ready. dijo, mandó a él que él fuera ahí acá para decirle que él se preparara.
Make it back to your palace before the para torrent que comes. regresara ahí a su palacio antes que la lluvia vendría. But he missed it. Pero sabe que él He didn't get up fast enough. no se levantó pronto, no se levantó tanto. And the rain was falling. Y la lluvia se estaba descendiendo. Amen. The bad king was caught. Y acá el rey malo fue allí atascado. And I don't know why Elijah was running. Yo no sé por qué Elías comenzó a correr. I don't know where he was going. No sé a dónde él iba, But in my imagination, pero en mi imaginación I see a man who was on fire for God. yo veo a un señor rendido por el Señor. And there was so much power. Y había tanto poder en sí mismo. He was on the mountaintop, so to Estaba ahí speak. sobre la montaña. Israel was coming back to the Lord. Y Elías estaba regresando a Dios. There were people that were giving renewing commitments to God. Había personas que se estaban arrepintiendo. And maybe he was just so excited. Tal vez él estaba tan emocionado. He hadn't felt rain for 3 years No either. había sentido la lluvia por 3 años ya. No one had felt rain. Nadie había sentido la lluvia. And while the land was being refreshed, Y cuando la tierra estaba ahí en un refrigerio, refrescado, he just said, I gotta run. él dijo, yo tengo que correr. I believe all the land of Israel was getting rain. Yo creo que toda la tierra de Israel estaba recibiendo la lluvia. But he said, I gotta be in the middle of it. Pero él dijo, yo tengo que estar en medio de la lluvia. And he ran Y él corrió with excitement in his heart, con tanto ánimo en su corazón, with excitement in his voice, bien animado en su voz, and the power of God in his con heart. el poder del Señor en su corazón. And he outran the chariot. Y él rebasó ahí al carro de Asad. Can you imagine you're just driving down the road in a rainstorm? Puede imaginarse manejando un carro allí en medio de la lluvia. You're just trying to focus. Y está tratando de enfocarse ahí. It's coming down really hard. Está lloviendo bien fuerte. And suddenly, a guy you know just runs right past Y you. de repente alguien te rebase. He runs right past your window. Corre a tu lado así. Hey man, you're going about 50 miles an hour and he's at least going 55 running right past you. Y tú estás andando a 50 millas por hora, pero él está andando como 55 o 60 millas por hora. That would be very humorous. Sería muy chistoso, ¿verdad? But that's what happened here. Pero así es lo que pasó aquí. Here's a demonstration of the power of Una God. demostración del poder de Dios. And a man who wanted to be in the middle Y un hombre que quería estar en medio of what God was doing. de la lluvia. And in conclusion, why is this on my mind? Para concluir, porque estaba pensando de esto. There's lots of things happening in the church at large. Hay muchas cosas que están sucediendo en la iglesia. My generation, Generation Z, Mi generación, la generación Z, that's the people born, I think, from the mid-90s to 2012. los que hemos nacido de 1906, 1995 hasta los 2000, There's over 50% of them hay como 50% de ellos that say they are spiritually open. que dice que están abiertos espiritualmente. Now, that doesn't necessarily mean they're open to God, No significa que ellos están abiertos a Dios, but they're open to the concept of a higher power. pero están abiertos al concepto de un poder alto, ¿verdad? And there are young people seeking the Lord. Y hay hombres que están buscando a Dios. And there's lots of conversions on college Hay muchas campuses. conversiones ahí en los campos de las universidades. And God is moving. Y Dios se está moviendo. And I don't know, they may be caught up in hype, some of them. Tal vez algunos de ellos solamente es por la emoción. And there may be just, it may just be for the moment. Tal vez es por el momento. But God is moving. Pero Dios se está moviendo. And people are at least hearing the Y gospel hay algunos que están escuchando la palabra de Dios. and they're responding. Y están respondiendo. Amen. I was listening to a podcast, Yo estaba escuchando un podcast. and it said in New York City, Dice que en la ciudad de Nueva York, God is moving on people, Dios está moviéndose sobre la gente. and they are meeting Jesus in dreams and visions. Y se está conociendo a Jesús a través de las visiones y de los sueños. There's one story for sure. Hay una historia, por cierto, There was this husband and this wife. de un esposo y una esposa. This wife one night had a dream. La esposa una noche tuvo un sueño. She's not a believer. No es una creyente. She had a dream of two dark figures coming and trying to take her away. Tenía el sueño de dos figuras oscuras. Venía para tomarla y removerla, llevarla allá. And then there was a figure of light that came in the Y room. luego una figura, una
persona de la luz entró ahí al cuarto and it just faded the darkness away. y como reprendió a la oscuridad y la oscuridad se fue. And the figure of light began to walk away. Y cuando la persona de luz salió And the lady began to follow this man. y la señora comenzó a seguir a esa persona de luz. And the man was trying to say, like, go back. El hombre estaba tratando de decirle que regresara. And this is all happening in the dream now. Y todo eso está pasando en el sueño. And the lady says, no, I just wanted to say thank Y you ella decía, no, yo quisiera decirte gracias. for chasing away these dark Por figures in my reprender a mind. esas figuras oscuras de mi mente. And the man of light, Y el hombre de luz he said, don't worry about it. dijo, no te preocupes, But when you wake up, repent. pero cuando te despiertes, arrepiéntete. And she woke up, Y ella se despertó. and she didn't know what repent meant. No sabía qué significaba arrepentimiento. This was an unchurched woman. Es una persona que no había ido a la iglesia. And so she went to the nearest church Entonces ella fue a la iglesia más cerquita. and said, I saw Jesus in a dream. Yo vi a Jesús en un sueño. And he said to repent. What does that Y mean? ella me dijo que me arrepentiera. ¿Qué significa eso? So she accepted Christ, Entonces ella aceptó a Cristo como su Salvador. and she went home and witnessed to her Y husband, ella fue a evangelizó a su esposo. and he got saved, Y él fue salvo. and they both started going to Y church. luego ellos comenzaron a ir a la iglesia. And apparently in New York as well, Y es aparente que ahí en la ciudad de Nueva York there's lots of people talking about spirituality hay muchas personas hablando de la espiritualidad and religion. y la religión. So God is doing something. Entonces Dios está haciendo algo. God is at work in the world. Dios está trabajando en el mundo. And this is a time where the momentum is in our favor. Aleluya. Es un tiempo, hermanos, con el movimiento está a nuestro favor, ¿verdad? Brother Titus is pushing for evangelism. Hermano Tito está predicando de evangelismo. He wants us to go reach the world. Quiere que evangelicemos al mundo. He wants us to go be witnesses for Que Christ. seamos testigos por Cristo, ¿verdad? And right now, the momentum is on our side. Y ahora el movimiento es de nuestro lado. The Spirit of God is moving. El Espíritu Santo está moviéndose. And I'm not content Y no estoy contento, no estoy satisfecho. to just hear about what God's doing Para somewhere. solamente escuchar de lo que Dios está haciendo en otro lugar. These other people, they're probably going to mega churches Tal vez esas otras personas están yendo a esas mega iglesias. or going to churches of other O denominations. están asistiendo a iglesias de otras denominaciones. Amen. But we have truth. Pero tenemos la verdad. And I want to see people walk into this church. Yo quisiera ver a personas que entran a este lugar. Say, hey, God told me to come to Y Champion. dice, el Señor me dijo que yo viniera aquí al campeón. What does it mean to be saved? ¿Qué significa ser salvo? How do I repent? ¿Cómo me voy a arrepentir? What does the Bible say about this? ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? I don't want them to just go out there. Yo no quiero que ellos solamente salgan. I'm glad they're getting saved. Don't hear me wrong. Voy a agradecer que ellos sean salvos. But we have the truth. Pero tenemos la verdad. We have the fire of God in Tenemos el this church. fuego de Dios aquí en este lugar. And the rain that's falling all around Y us. la lluvia que está lloviendo por todos lados. And the revival that's coming all around Y el us. avivamiento que va a venir aquí. I want to be in the middle of it. Yo quisiera estar en medio del avivamiento. I want Champion to be in the middle of it. Yo quisiera que Champion esté en medio de este I avivamiento. want us all to be in the middle. Quiero que todos nosotros estemos en este avivamiento, hermanos. Aleluya. We've got to prepare our Tenemos hearts. que preparar nuestros corazones. We've got to be faithful in Tenemos que preaching ser the word. fieles a predicar la palabra de Dios. And God will move. Y Dios se va a mover. And His Spirit will come Y su down. Espíritu se va a descender. Hallelujah. The power of the Holy El Ghost will poder del mix in. Espíritu Santo para con todos. And people will begin coming back to church. Personas van a regresar a la iglesia. And the Holy Ghost will prick their Y el hearts. Espíritu Santo los va a tocar el corazón. And the altars will be full of Y people. los altares se van a llenar de gente. And we can say, wow, we're having a revival. Wow, estamos en un avivamiento. That's where I want to be. Eso es donde yo quisiera estar. The ground is dry. La tierra está seca. Is there anybody thirsty tonight? Habrá alguien que tenga sed esta noche. Is there a hunger in your heart Habrá alguien que tenga hambre esta noche. to see more services Para like ver happened que el this Señor morning? se mueve aquí.
where the Spirit of God moves, que quiere ver que el Espíritu Santo se mueva. and the sweet rain of the Holy Y ahí Ghost la lluvia dulce del Espíritu Santo. is constant in this church Cuando está constante aquí en este lugar. and is constant in your life. Constante en su vida. I say it's possible. Es posible, hermano. Let's confront the sin. Que confrontamos al pecado. Let's draw the battle lines. Que decimos aquí es la batalla. Let's name it black and white. Ahora vamos a nombrarlo negro y blanco. Let's go back to the altar of Vamos a consecration. empezar a la tarde consagración. And let's go back to the things God telling us to surrender. Regresemos a los lugares donde Dios dijo que consagráramos para nosotros. And then let us pray Y debemos llamar a Dios. like we've never prayed Clamar a before. Dios como nunca hemos clamado. And let us say, God, Decir, Señor, you are God. tú eres Dios. And if you're moving out there, Si tú te estás moviendo afuera de esta iglesia, I believe you can move in the real yo God. creo que tú te puedes mover aquí adentro de la iglesia. I believe you can move in Donna, Texas. Creo que tú puedes moverte aquí en Dona. I believe you can move in me. Creo que tú te puedes mover aquí en mí. And I believe God will reveal himself to Creo que us. Dios se va a revelar a nosotros. Where it'll be like fire shut up in our Vamos a bones. tener fuego adentro de nuestros huesos. And we can walk out the door Podemos salir de esas puertas with a smile on con our una face sonrisa sobre and nosotros joy in our y hearts. gozo en nuestras almas. And the power of God radiating Y el from us. poder del Espíritu Santo yo radiando a través de nosotros. And then the rain of the Holy Y Ghost luego la lluvia del Espíritu Santo will come upon us. va a descender sobre nosotros. Hallelujah. Let's sing Aleluya, across que the se house ponga por tonight. favor. Let's worship the Lord. Alaben a Dios, hermanos. Let's thank Him for the Holy Ghost. Que nos den gracias en darnos esta noche. Hallelujah. Santo Dios, Santo Dios. Que pasen los altares, hermanos. Hallelujah. Aleluya. Oh, hallelujah. The phrase has been on my heart for about a week He now. tenido la frase en mi mente por una semana ya. I want to be in the middle of the rain. Yo quisiera estar en medio de la lluvia. I don't want to be on the outskirts. No quiero estar fuera de la lluvia. But if we don't prepare our Pero hearts, si no nos preparamos el corazón, we're going to end up on the edge. vamos a estar ahí afuera a la orilla. It's going to be like we're driving into a storm and it keeps going on and Estamos on. manejando, entrando en una lluvia. But I want all the Spirit of God. Pero yo quisiera todo el Espíritu de Dios. I want everything He's got for me. Quisiera todo que Él tiene para mí. Whole fire of God burn. Todo el fuego de Dios quema. Oh, rain of the Holy Ghost fall. Oh, lluvia del Espíritu Santo que Oh, descienda acá, Señor. hallelujah. Oh, Aleluya. Gracias, Señor. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Aleluya. thank you, Jesus. Aleluya. Oh, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, mi Dios, Señor.